¿Cómo estás? Dios te bendiga, te habla Haz y te quiero dar la bienvenida a esta nueva serie de podcasts con la mirada puesta en Jesús. Espero y deseo que el Señor hable a tu corazón y que te sea de muchísima bendición. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bendiciones. Arrancando una nueva semana, tomados de la mano del Señor, que es lo más importante. En mi caso un poquito afónica, pero agradecida por todo lo que Dios nos está permitiendo vivir en este tiempo, que es ni más ni menos que el cumplimiento de su palabra. Si nosotros amamos su palabra, la atesoramos en nuestro corazón, pero también la practicamos, somos hacedores de lo que dice la Biblia, vamos a poder experimentar la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y no es que Dios no sea fiel, sino es que si nosotros no ponemos por obra su palabra, difícilmente vamos a poder experimentar al Señor en todas las áreas, porque simplemente sabemos que Él nos respeta, ¿sí? Él nos dio la libertad de poder decir, ¿practico su palabra o no la practico? Mi consejo en este día como amiga es que la puedas practicar. Y pensando en uno de los aspectos más importantes de la palabra de Dios, encontramos que la adoración es fundamental. No solamente para el Señor, por el hecho de que Él es el soberano, Él es el creador, Él es yo soy. Así se revela al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero también Jesucristo se revela a nosotros como yo soy. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es el que es. Entonces es importante reconocer a Dios porque en primer lugar, si hablamos de adoración, tenemos que hablar de reconocer a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su esencia? Por ejemplo, podríamos decir que la esencia de Dios es amor. Dios es amor. Dios es fidelidad. Entonces, reconociendo quién es Dios, le estamos adorando. Pero también le adoramos cuando lo involucramos en el accionar de nuestra vida, cuando ponemos por obra su palabra, como decíamos, ¿no? Poner por obra la palabra de Dios tiene que ver con adoración a Él. No lo hago simplemente por un beneficio propio, aunque me beneficia, sino que yo lo hago porque adoro a Dios. Y por el hecho de que amo adorar a Dios, amo cumplir su palabra y llevarla a la práctica. También cuando le cantamos, cuando nos congregamos, cuando oramos, estamos practicando adoración. Aunque también la adoración se manifiesta cuando ejercemos dominio propio ante situaciones que quizás pretenden sacarnos de nuestras casillas o generarnos una situación de angustia, de enojo, de ira. Pero cuando nosotros ejercemos el dominio propio, ejercemos palabra de Dios, ponemos por obra palabra de Dios, le estamos adorando. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de que el Señor tiene el primer lugar en mi corazón, en mi mente y en mi alma. Por lo tanto, yo le estoy adorando. Sí, es un acto voluntario. Nadie me obliga a adorarlo. Porque déjame decirte que si hay algo que te está obligando a adorar a Dios, eso no es adoración. La adoración que el Señor recibe es una adoración pura, una adoración genuina y real. Y qué importante es este aspecto. Encontramos que Jesús se encuentra con la mujer samaritana y va a hablar de uno de los aspectos más importantes y es justamente la adoración. Esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es. Y me encanta porque Jesús lo deja establecido de esta manera, de modo tal de que los cristianos, aún de este tiempo actual, podamos entender que ahora es el momento donde nosotros podemos adorar a Dios, donde podemos levantarnos verdaderamente como adoradores genuinos que reconozcan
el único Dios, que reconozcan a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo en su totalidad, y que reconozcan la importancia de tener la Biblia como nuestro eje, como nuestra brújula, podríamos decir, aunque muchos la comparan con eso. No me gusta mucho hacer comparaciones, pero la Biblia es la base de todo, porque si nosotros edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, vamos a ser, podríamos decir, exitosos, pero más que exitosos, fructíferos, porque no hay éxito si no fructificamos. Y el éxito tiene que ver ni más ni menos con cumplir con la voluntad de Dios y no con lo que yo quiero, sino que, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es la representación de que la vida que Dios me dio, yo se la pongo en sus manos nuevamente para decir, lo que vos creaste se va a cumplir, lo que vos soñás para mí se va a cumplir, porque mis deseos personales no están primero, sino que está tu voluntad en primer lugar, como un acto de adoración. Entonces dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué interesante esta acción. Dice que Dios busca adoradores. Ahora, esto lo podemos malinterpretar y pensar que Dios necesita nuestra adoración. Dios no necesita tu adoración ni la mía, pero Dios quiere, Dios anhela tu corazón. Dios anhela ese acto de adoración genuino y verdadero, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Simplemente por el amor que Dios nos tiene, simplemente por el amor que Dios le tiene a su creación, por la cual creó todas las cosas del mundo y puso al hombre, puso a Adán a enseñorearse de toda la creación. Nosotros, los seres humanos, somos imagen y semejanza de Dios. Y tanto nos amó Dios que no escatimó nada, ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio en proporción por nuestros pecados. O sea, Dios lo entregó todo por nosotros. Entonces Él nos ama tanto que anhela una adoración de nuestra parte en espíritu y en verdad. Una adoración espiritual. Como te decía anteriormente, no un acto donde algo te está obligando, algo puede ser el miedo, puede ser una persona que te arrastra a la iglesia, o puede ser el miedo a que no seas salvo, pero eso no es un acto de adoración, porque un acto de adoración tiene que ver con una adoración santa, una adoración leal, fiel, donde realmente reconocemos quién es Dios en nuestra vida. El rey David nos deja en los Salmos una expresión tan genuina de adoración, y si bien hay varios salmos que hablan de la experiencia personal de David en su vida religiosa y espiritual, tenemos que entender que el libro de los Salmos se centra en reconocer quién es Dios, cuál es su esencia. Por eso después Dios va a decir que David tenía un corazón conforme al de él. Entonces, es importante que nosotros podamos adorar al Señor, como dice su palabra, en este tiempo, porque ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. La adoración no tiene que ver con una mirada antropocéntrica, sino teocéntrica. El antropocentrismo pone la mirada en el ser humano, en el hombre. Seres imperfectos, seres pecadores, seres que fallamos, seres que tuvimos la oportunidad de tenerlo todo y decidimos desechar todo lo que Dios nos había dado. Y tuvimos que experimentar una transformación solamente por la gracia y misericordia de Dios a través de la persona de Jesucristo, que entregó su vida en la cruz, y a través del Espíritu Santo, quien nos ha sellado. Entonces, siempre Dios se inclina hacia nuestra miseria. Eso es la misericordia, inclinarse hacia la miseria del otro. Dios no es miserable, pero Él nos ama tanto
que se inclina a nuestra miseria. ¿Para qué? Para darnos su favor. Por eso nosotros le adoramos, porque amamos quién es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, es importante que como iglesia tengamos estos aspectos en claro, porque podemos soler confundirnos. La adoración siempre tiene que ver con reconocer a Dios, y lo reafirmo, porque reconocer a Dios es reconocer que Él es soberano, sin importar lo que nos toque pasar en nuestra vida cristiana, vivimos para Él. Y no discutimos, sino que le agradecemos por todas las situaciones que Él nos permite vivir, porque eso es un acto de adoración. Eso es un verdadero adorador, el que pone al Señor en primer lugar y no tiene otra prioridad que no sea seguir a Jesucristo. Y hoy en día hay muchas corrientes que se van dando, y de esto habla el libro de 2 de Timoteo. Pablo le va a anticipar a Timoteo, ¿no? Sobre el hecho de que el ser humano, incluso el cristiano, ponga la mirada en las cosas de los hombres, en las cosas de los seres humanos, en sí mismo, una mirada antropocéntrica y no teocéntrica. ¿Qué es teocéntrico? La mirada puesta en Dios. Todo lo que soy puesto en Dios. Y pasa mucho con las canciones de hoy en día. No logramos discernir lo que estamos cantando. No logramos discernir las palabras que están saliendo de nuestra boca al momento de, entre comillas, adorar. Y esto pasa en la adoración congregacional, cuando nos congregamos y cantamos canciones que a veces no analizamos, que simplemente tenemos un 70% de mí en la canción y un 30% de Dios. O sea, hacemos toda una canción, toda una letra, o cantamos toda una letra que habla de nosotros y al final decimos Dios. Y eso no es adoración. Pero si nosotros no le adoramos en espíritu y en verdad durante la semana, durante nuestra oración, porque también podemos ser antropocéntricos en nuestra oración, presentarnos delante de la presencia de Dios con una lista extensa de lo que yo quiero, de lo que quiero para mi familia, de lo que quiero para mis hijos. Y no me malinterpreten, no está mal orar por la familia, por la iglesia, por las peticiones. Jesús quiere escucharnos, pero también quiere que nosotros nos tomemos el tiempo para escucharlo a Él. Y también quiere que nos tomemos el tiempo para contemplar quién es Él, porque eso es adoración. Incluso puede pasar que sin que cantes empieces a cantar, puede pasar que sin que te guste mucho adorar o componer, el Espíritu Santo te dé música, te dé letras o te dé lenguas diferentes para que vos le adores, pero vos tenés que estar dispuesto a contemplar también quién es Él, a escuchar su voz, a estar quieto y conocer que Él es Jehová. Y eso es lo que nos falta hoy, levantarnos como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No alguien que simplemente sigue una lista de pasos, una lista de obras que no nos alcanzan para ser salvos, sino un corazón, como dice la Biblia, el corazón de María, que ella se había fijado en lo más importante, en estar a los pies de Jesús. Y con esto no quiere decir que sea una irresponsable, que no se fije en las cosas que son importantes, sí, pero que lo primero, que la primicia de nuestro tiempo, una de las cosas más importantes, porque decimos que nuestro tiempo es nuestra vida, que nuestra primicia de nuestro tiempo sea para el Señor. Esto lo podemos ir implementando de a poco, porque tiene que ver con la adoración, tiene que ver con reconocer que Dios está en primer lugar y que el primer amor no tiene por qué morir, porque el Señor siempre tiene algo para darle a sus hijos, siempre tiene presencia de Dios, siempre tiene algo para ministrar en nuestro corazón, siempre tiene algo en lo que nos puede transformar, porque nosotros necesitamos de Él. Dios no necesita de nosotros. Que Dios nos anhele celosamente no tiene que ver
con que Él nos necesite, no, Él nos ama. Pero los que verdaderamente le necesitamos, verdaderamente somos nosotros. Nosotros le necesitamos a Dios, Él no nos necesita. Pero bendita gracia que podemos decir que somos amados por Él, que somos perdonados. Y creo que eso merece de que nosotros le adoremos. No solamente por lo que nos ha dado, eso es en segundo lugar, pero en primer lugar por quién es Él. ¿Quién es Él? Dios es Alfa y Omega. El Alfa es la primer letra del alfabeto griego y la Omega es la última letra. Esto representa el principio y el fin de todas las cosas. Pero Él también es el Dios de un reino sempiterno, dicen los salmos. ¿Qué es un reino sempiterno? Un reino de la eternidad hasta la eternidad. No lo podemos entender, pero Él se reveló así, como el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que soy. Yo soy. Se reveló de esa manera en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo también se reveló como yo soy, porque Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, pero también es el Creador de todas las cosas. Y también es Salvador, también es Redentor, también es Vencedor, también es León de la tribu de Judá. Él es el Amén, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, llegando al final, dice, Él es el Amén. El así sea, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces, practiquemos una adoración genuina, practiquemos una adoración verdadera. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a adorarle en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre está buscando, que se levanten adoradores en espíritu y en verdad, que sepan discernir qué es lo que verdaderamente está adorando a Dios y qué es lo que está adorando a uno mismo. A veces nos adoramos a nosotros mismos, a veces adoramos incluso lo que Dios nos pudo llegar a dar, sea un don, sea un talento, sea un ministerio. A veces adoramos incluso en primer lugar a la iglesia antes que al Señor. No, todo lo demás es consecuencia de. Porque si nosotros somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no te quepa duda que le vas a poder adorar a través de las reuniones congregacionales, a través de la oración, a través incluso de tus decisiones. Pero es importante que verdaderamente tengas al Señor como el que es digno de adorar. Él es digno, dice Apocalipsis capítulo 4, de recibir toda gloria, toda honra, toda adoración, porque Él es el creador de todas las cosas. Y dice que nada de lo que vemos sería sin Él. Todo lo que podemos ver es gracias a Jesucristo. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es la palabra. Él es la razón por la cual hoy estamos acá y Él es digno de adorar. Él es digno de que le reconozcamos. Él es digno de que verdaderamente las cosas no hablen de una experiencia personal, sino de Él. Se trata de Él. Lo que nosotros podríamos llegar a vivir depende de Él, porque lo que ya vivimos fuera de Él fue suficiente para darnos cuenta que, como dijo Jesús, separados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. No podemos llevar un buen fruto, no podemos alcanzar el propósito que Dios prepara para nosotros, no podemos ser buenos líderes espirituales, no podemos alcanzar ese plan perfecto que Dios diseñó para nuestras vidas. Entonces, yo te animo a que le reconozcas a Dios, a que lo pongas en primer lugar como el único digno de recibir adoración, a que seas un adorador
en espíritu y en verdad, porque esos adoradores busca el Padre, porque es necesario que le adoremos, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria, fuimos creados para adorarle a Él. Ese es el propósito principal de nuestra vida. Así que juntos, si tenemos esto claro, lo vamos a poder alcanzar. Te bendigo, adorador en espíritu y en verdad, y te mando un fuerte abrazo.